Andrés Bustín tiene una primera décima ahí. Bueno, perfecto. Entonces, algunos de estos compositores han tenido una tendencia LGTBI, una tendencia homosexual. Sino que como el caso de las mujeres, y aún más, si se invisibilizaba a las mujeres en la historia de la música, a las personas con tendencia homosexual, LGTBI, era mucho mayor esa invisibilización. Bueno, vamos a dividir esto en dos grupos. Hay un grupo de compositores que fueron homosexuales, que pertenecieron a esta comunidad y que lo mantuvieron oculto o no defendieron su tendencia, ni mucho menos llevaron esta denuncia a la música. ¿Cuál denuncia? El derecho a su expresión, a su libre expresión sexual. No la llevaron a la música, ni tampoco a su discurso hablado o a su discurso político. Si digo discurso político, no necesariamente estoy diciendo que estos personajes pertenezcan a un partido político. Discurso político lo tenemos todos, así tengamos o no tengamos afiliación política y así nos metamos en estas cuestiones de elecciones o no. Pero todas las personas tenemos un discurso cultural, religioso y político, o sea, un punto de vista. Si no queremos decir un discurso político, un punto de vista. Bueno, entonces eso es lo que sucede. Han habido dos grupos. Un grupo que fueron diversos, diferentes en su expresión sexual, pero que lo mantuvieron en silencio, o si lo expresaron, no lo manifestaron ni en su discurso hablado, ni en su discurso musical. Sin embargo, hay otro grupo que sí lo expresó y lo denunció a través de su música o a través de su discurso académico, o político, o cultural, o sea, a través de su voz, de su pronunciamiento. Bueno, dentro del grupo que lo mantuvo oculto o que se hicieron notar pero no protestaron frente a la discriminación, encontramos muchos compositores, muchos, como por ejemplo Georg Friedrich Händel, el compositor del Mesías de Händel. Él dice en algunos textos que tuvo una tendencia homosexual y otros dicen que no. Otro músico, simplemente los voy a nombrar porque esto ya les corresponderá en Historia de la Música en el respectivo semestre. Otro compositor fue Jean-Baptiste Lully, un compositor francés. Él sí fue muy conocido, muy claro que tenía una inclinación homosexual. ¿Qué otro? Un tercero, Corelli. Corelli, que tanto contribuyó a la consolidación del género concierto, fue homosexual. Contribuyó al concierto grosso, si hablamos del periodo barroco, o al concierto solista, si hablamos del periodo clásico. Lo fue. Otro más, son muchos, así como aparentemente no había mujeres músicas, y sin embargo hay cantidad, no en igual número que los hombres, porque esto ha sido una sociedad patriarcal, pero sí había muchas mujeres músicas. Y yo les di una biografía, el libro del profesor José Menandro, como también un libro que reposa en la biblioteca de los barrios surorientales. Igual, compositores LGTBI los hubo, invisibilizados, pero cuando uno entra en el estudio se encuentra bastantes, como los que hemos nombrado. Hasta aquí vamos nombrando Händel, Lully, Corelli. Un cuarto puede ser, Federico II de Prusia, este monarca déspota ilustrado de la Ilustración, compositor de alrededor de 121 sonatas para flauta y clavecín. Aquí le estoy hablando a las flautistas y los flautistas. Este compositor también tuvo tendencia homosexual.
Un quinto, bueno, lleguemos a cinco. Camille Saint-Saëns, que ustedes ya lo conocieron por el Carnaval de los Animales, cuando estudiábamos el lenguaje onomatopéyico descriptivo. Este compositor también fue homosexual, entonces mire que son bastantes. Pero todo este grupo pertenece a la primera clasificación, que lo mantuvieron en secreto o no lo denunciaron a través de su música, no hicieron actividad en defensa de su libertad. Bueno, ellos son ese grupo. Pero tenemos un grupo que sí luchó por reivindicar su legítimo derecho a una expresión sexual, ¿no? Entonces, vamos a estudiar. No se puede compartir pantalla. Voy a tocar por Zoom. No sé. No se puede compartir. Aquí está inactivo la palabra compartir. Yo le di compartir y no se pudo. No sé si alguno de ustedes me ayuden. Donde dice presentar ahora, al lado del Presentar botón ahora. donde está el botón de la cámara. ¿Pantalla completa o una ventana o una pestaña? Pues ¿Cuál de las dos opciones? si va a compartir video y audio es una pestaña. Si va a compartir una presentación o algo así es toda la pantalla. Voy a compartir la presentación de PowerPoint y de la presentación de PowerPoint salen unos videos. Dándole clic. Pues hágale en toda la pantalla, pero los videos no creo que los reproduzca audio. Nos toca cerrar y en el momento de que los videos vuelvo a abrir. Pero mire, yo le doy tu pantalla completa o una ventana. Pantalla completa. Sí, es para No la me presentación. da. En pantalla completa me sale cancelar, activo y compartir no me sale Es que activo. tiene que darle a la pantalla y dice compartir toda la pantalla, le pulsa y le da en compartir a la pantalla después de que le da ahí. Ah, ya. Uy, ¿cómo es que sabe tanto usted? Caramba, es que bien. Listo. Ajá. Aquí está. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, si se está viendo la pantalla, continuamos. Claro que hay que darle a la pantalla. Lo mismo me pasó hace 1 año y medio cuando empezamos en la banda departamental a trabajar con esto. Bueno, entonces, igual que en el caso de las mujeres, vamos a poner 3 nombres nomás. En el caso de mujeres compositoras colocamos a la Madre Hildegard von Bingen, 2 colocamos a Clara Schumann y 3 Alma Mahler. Aquí igual a 3, porque si colocamos más compositores, pues nos llenaremos de datos y nuestra cabeza se nos hace un poco de cosas y no se nos queda nada. Creo que 3 es suficiente como referencia, como inquietud para que ustedes puedan investigar más. 3 es suficiente. Aquí puede aplicar el adagio popular: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si ponemos cantidad de compositores, todo se nos hace una confusión. Entonces, vamos a colocar 3. Y este es el primero: Julius Eastman o Julio Eastman. Él es un compositor norteamericano, nacido en 1940 y muerto en 1990. No alcanzó, él murió de 49 años. Como murió en mayo, no alcanzó a cumplir los 50 años. El subtítulo de esta diapositiva es Julius Eastman, música y resistencia. Porque, como les digo, él fue activo, él luchó por sus derechos. ¿Qué faceta tiene este compositor? Además de su actividad principal, la que habíamos mencionado, composición, también fue pianista, vocalista, bailarín, coreógrafo, violinista, entre otras, estadounidense. Trabajó dentro de los 2 géneros, género académico y género popular, pop.
En el caso del género académico, lo hizo sobre una manifestación de la música contemporánea. ¿Cuál manifestación de la música contemporánea? Sabemos que la música contemporánea es la que se sucede después de 1945, o sea, después de la finalización de la última guerra mundial que hubo, que para algunos es la Segunda Guerra y para otros es la Tercera Guerra Mundial. Entonces, a partir de 1945 se sucede la música contemporánea, que es esa música con ruidos, música electrónica, música conceptual, música de azar, música y matemática, ¿sí? Todas esas tendencias revolucionarias que han roto esquemas de ruptura epistemológica, etc. Entonces, eso pertenece a la música contemporánea que se sucedió después de 1940. Y una de las expresiones de ese gran mundo de música contemporánea se llama minimalismo. Entonces, si estudiamos a Julio Eastman, tenemos que hablar de minimalismo. Entonces, es necesario definir qué es esta cosa. No puedo dejar esa palabra ahí desconocida. Entonces, el minimalismo es un límite entre la música y la no música, entre la música y la antimúsica. Es el límite, ahí, el límite. ¿Qué trata el minimalismo? Es una música con pocas notas, muy elemental, muy repetitiva. Entonces, en el minimalismo se crea un motivo musical, el cual se lo repite, se lo repite, se lo repite y se lo repite. Por eso les digo, es repetitivo. Y si llega a cambiar, cambia muy poco. Y siempre repite el mismo motivo musical, el mismo compás o los mismos dos compases, repite y repite. Entonces, por eso les digo, el minimalismo es una música elemental, una música fácil. Es un límite entre la música y la no música. Es volver a esos orígenes de la humanidad y los orígenes de la misma música. Es volver a la música como pudo haber sido en el periodo paleolítico, en la prehistoria. Una música repetitiva, con un esquema elemental que además de ser elemental se repite y se vuelve a repetir. Eso es el minimalismo. Es enfocar la música desde su espíritu infantil, es volverla infantil, como si fuera una música para niños. Y es ampliar el panorama de la música, porque nosotros tenemos la idea que la música es lo grandilocuente, la gran orquesta sinfónica, que la música es el que más sube, el que más baja, el que más staccato tenga o el que más agilidad en el arco tenga. Y no, la música tiene varias caras. Puede ser grandilocuente y es música, pero también la música puede ser elemental. Entonces, de eso se trata la universidad, de ampliar el horizonte, el panorama musical. Y las dos cosas son válidas, la cosa grandilocuente, majestuosa, la grandiosidad, como también lo elemental. Las dos cosas son músicas. Es música, las dos cosas son músicas. Para cada momento va a existir una u otra. Si yo no estoy en condiciones de concentrarme, de hacer un buen análisis, si no estoy en esas condiciones, entonces escucho música minimalista. Ahora mi cabeza está cansada, no tengo el ánimo para analizar cosas profundas y matemáticas y cosas muy eruditas de música, entonces escucho minimalismo, que es algo elemental. Eso es el minimalismo, ya escucharemos la audición y comprenderemos. Bueno, continuamos hablando de Julio Eastman. Él combinó ese estilo minimalista con elementos de música pop. Y además de conseguir ese sincretismo, esa unión del minimalismo con la música pop, también le dio un carácter dramático y de suspenso, porque
Les decía que su faceta era compositor, pianista, vocalista, bailarín, escenógrafo. Y si hablamos de que él es escenógrafo, pues estamos hablando de teatro, de algo dramático, ¿no? Entonces, esa unión que él hace entre minimalismo y música pop la alimenta con un carácter dramático y un carácter de suspenso. Y él acostumbraba, el señor Julius Eastman, a colocarle nombres a sus obras provocativos, nombres que provoquen a la gente a una respuesta. Entonces, la obra más conocida de él es Guerrilla Gay o Guerrillero Gay. Hay otra que dice Negro Loco. Hay otra en sátira a la estigmatización de esta población que se llama negro malo, pero no es que él esté en esa línea, no, sino que le coloca el título como para hacer una reivindicación a esta población, ¿no? Que a veces la maltratan y le ponen calificativos inmerecidos. Bueno, entonces él colocó a su obra Negro Malo, pues para después de ese título hacer notar que ese título es falso. Bien, ¿cuáles fueron los mundos con el cual tuvo que luchar? Él tuvo que luchar con dos problemas sociales. El primero, el color de su piel estadounidense, donde el racismo es tan grande, ese es uno. Él tuvo que luchar contra la discriminación por ser de color. Y dos, tuvo que luchar contra la estigmatización por ser homosexual, por ser gay. Las dos cosas las denunció a través de la música y a través de su discurso hablado. Dos luchas fueron las que él tuvo. Bien, entonces, aquí tenemos la fotografía de Julius Eastman. Entonces, este compositor que murió en 1990 se codió con grandes compositores de la época, como por ejemplo con Copland. Bueno, y Copland también tenía una cierta homosexualidad. Se codió con grandes músicos de la época y sus obras la interpretaron grandes orquestas, como la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Pero desafortunadamente, al final de su vida, tuvo un declive y él terminó viviendo en la calle. Y la fotografía que ustedes miran a la izquierda con el violín es de esa temporada cuando él vivía en la calle. De esa misma serie de fotografías hay una fotografía entrando a un lago con ropa, viviendo en la calle, en una acera. A la derecha está una fotografía en otro momento, cuando él no iba a vivir a la calle. Él murió en 1990, pero resulta que murió solo en un hospital y no se hizo pública su noticia hasta 8 meses después. A los 8 meses ya se dieron cuenta que él había fallecido y ya fue noticia pública. Ese es el caso de Julius Eastman. Entonces ya tienen un dato más en su intelecto, en su registro cerebral, registro académico. Julius Eastman, un activo, un accionante en la defensa de los derechos, en la defensa de la diversidad. Bueno, antes de escuchar la obra más conocida, Guerrillero Gay, él responde a un periodista lo siguiente, lo que aparece en esta diapositiva. Entonces, como se trata de una cita, tiene que ir en comillas y tiene que ser escrita tal como él la expresó, con los mismos errores, con las mismas redundancias, etc. Entonces, me voy a permitir leer lo que él contestó al respecto de su obra Guerrillero Gay, que
data de 1979. Entonces, él dice, ahora, la razón por la que uso gay guerrilla, es porque estos nombres, déjenme poner un pequeño subtema aquí, estos nombres o los glorifico o ellos me glorifican. Y en el caso de la guerrilla, eso glorifica al gay. Es decir, no hay muchos guerrilleros gay. No siento que Guidón tenga esa fuerza. Por lo tanto, uso esa palabra con la esperanza de que lo haga. Verá, siento que en este momento no siento que las guerrillas homosexuales realmente puedan coincidir con las guerrillas afganas o las guerrillas de la Organización para la Libertad de Palestina. Pero esperemos que en el futuro puedan hacerlo. ¿Saben? Por eso uso la palabra guerrillero. Significa que un guerrillero es alguien que, en cualquier caso, está sacrificando su vida por un punto de vista. Y ya sabes, si hay una causa y si esa es una gran causa, los que pertenecen a esa causa sacrificarán su sangre, porque sin sangre no hay causa. Entonces, por lo tanto, esa es la razón por la que uso la guerrilla gay, con la esperanza de que alguien pueda hacerlo si me piden que lo sea. Entonces, les comentaba a sus compañeros que ese tema de las guerrillas ha sido otro tema que le han puesto tabú en la sociedad. Y, y, y la academia también no lo ha tomado. Entonces, yo les dije en las primeras clases, mis clases, mi academia es ética, verdadera, honesta. Así tiene que ser una cátedra, un enfoque académico, ético, reflexivo, sincero, verdadero. ¿Sí? Entonces tenemos que tocar estos temas. Entonces, ya que el título tiene la palabra guerrillero y gay, primero me permito decir, no estamos haciendo proselitismo a esa manifestación de la sociedad. No, es más, yo no comparto, personalmente no comparto las armas. Simplemente estamos haciendo academia. Y la academia nos ha llevado a tocar estos temas. Tenemos compositores LGTBI y dentro de ellos miramos a Julio Eastman y Julio Eastman tiene una obra llamada Guerrillero Gay. Por lo tanto, tenemos que hablar de aquello. Entonces, grupos guerrilleros han habido de todo tipo. Por ejemplo, campesinos. Las FARC es un grupo guerrillero campesino. Han habido grupos guerrilleros indígenas. Hubo un grupo llamado Quintilame, en homenaje a un indígena luchador de los derechos de su comunidad a principios del siglo XX. Esa fue una guerrilla indígena. Han habido guerrillas monárquicas, como las guerrillas de la monarquía española cuando destronaron a Fernando VII. En el tiempo de Napoleón Bonaparte sometió a los españoles y mandó como gobernante de España a un hermano de él, a José Bonaparte. Entonces, en España se formaron guerrillas para sacar a los franceses que los habían invadido. Entonces, miren que hay guerrillas de todo tipo, hasta monárquicas. Y hay guerrillas religiosas. ¿Quién me dice cuál guerrilla es religiosa? Si lo tienen en conocimiento. ¿Los musulmanes? Sí, ellos pueden ser. El Estado Islámico también sería. Ajá, espéreme. Sí, muy bien. ¿Quién habló? Es que aquí no me sale el nombre. Yo mismo creo que fui Steven Guastumal. Andrés Gustín, no. No, Steven Guastumal. Steven, entonces Steven Guastumal. Entonces aquí tiene su décima, ¿no? Bueno, listo. Gracias a su participación. Sí, ellos son. Muy bien, lo felicito. Y en el caso de Colombia, ¿qué guerrilla de la colombiana es religiosa? ¿Alguien lo sabe? No, a ver. Ajá. Bueno, entonces,
La guerrilla colombiana que fue religiosa es el ELN. El ELN fue fundado por los Vázquez Castaño y ellos son egresados de los jesuitas. O sea, por ahí hay una base jesuita en el ELN. Y no solamente el padre Camilo Torres y el padre Manuel Pérez fueron curas que estuvieron en la guerrilla del ELN, el padre Camilo Torres, colombiano, y el padre Manuel Pérez, español. No, el ELN lo fundaron curas, monjas y hasta obispos hubieron en las filas del ELN. Entonces, esa es una guerrilla religiosa, porque ellos basan su lucha sobre la teología de la liberación, y la teología de la liberación es un movimiento cristiano católico que cuestiona la desviación que ha tenido la iglesia y la llama a la humildad, y la llama a la caridad, y la llama a retomar el camino, ¿no? Entonces, ellos basan su lucha también sobre la teología de la liberación, que es una manifestación religiosa. Entonces, ellos son guerrilla religiosa, pero guerrillas gay no han habido, perdón, se asociaron para defender de la manera acertada o equivocada, no lo vamos a discutir ahora, defender sus derechos de enfoque sexual. No han habido. Entonces, es por eso que Julius Eastman insta a la gente a formar, insta a los gays a formar guerrillas para defender los derechos allá en África, en Palestina. Bueno, entonces esa es la explicación de la obra Guerrillero Gay. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que dejé de compartir para las audiciones, pero en este momento vamos a dar el pantallazo para registrar la asistencia. Habemos 2, 4, 5, 8 estudiantes, 9 personas conmigo, ¿no? Entonces voy a pegar aquí. Ajá, he pegado ya la. Bien, ahora voy a compartir el audio. El audio, pero a ver, abramos primero me tengo que ir aquí al directorio de música. Julio Eastman. Y escucharemos la obra y quedará claro qué significa música minimalista. Entonces, aquí tengo abierto ya el video. Entonces, a ver. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla. Entonces, para audio, ¿cuál tengo? ¿Una pestaña? Para video musical. ¿Una pestaña o una ventana? Pues, profe, debe entrar a la pantalla y reproduzca el video a ver si A ver, le reproduce audio, porque no sé si esa funcionalidad ya esté para esta plataforma, porque aquí bueno, siempre ha sido es por una pestaña. veis Ya toda ven. la pantalla. Ujú. Le doy aquí compartir y ustedes me avisan si está saliendo toda la pantalla. ¿Sí se escucha, no? Bueno, entonces miren, esta es una obra minimalista con escenografía. El piano repite y repite lo mismo. Mire, y la danza también es muy repetitiva, ¿no?
Bueno, jóvenes, entonces ahí tienen el ejemplo de esta obra. Eso es minimalismo, ¿no? Eso es minimalismo y él lo utiliza en su estilo y así es su obra, Guerrillero Gay. Entonces, ese es el primer compositor, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta este momento para poder proseguir con con el segundo compositor, una mujer? ¿Tienen alguna participación, alguna duda, aporte? ¿No? Bueno, entonces continuamos y miraremos la segunda compositora. ¿Sí se aprecia la diapositiva? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, esta compositora es inglesa y vamos a utilizar una pronunciación muy fácil. Ethel Smith, Ethel Smith, una T como con D, Ethel Smith, compositora inglesa, nacida en 1858, fallecida en 1944 en el Reino Unido. Su lucha fue por el derecho al voto y por legitimar su homosexualidad, pero lo del derecho al voto sí lo hizo desde la música, sí lo colocó dentro del lenguaje musical. El derecho a su homosexualidad lo hizo de manera verbal, no más. No recurrió a la música para hacer una lucha por la diversidad sexual. A diferencia de Eastman, que todos sus dos propósitos los denunció a través de la música. Bueno, les recuerdo que cuando hablamos de sufragistas es la lucha de las mujeres, no solo por el derecho al voto, porque sufragio es una palabra que hace referencia particularmente al derecho al voto. En un inicio fue así, pero más tarde, al hablar de las sufragistas, se refirió a toda lucha, la lucha por el voto, por la ciudadanía, por el derecho a tener propiedades, el derecho a ser respetadas, el derecho a entrar a una universidad, a que su trabajo sea reconocido con una justa paga. Todo eso ya está dentro de la lucha de las sufragistas. Bueno, y el movimiento sufragista más importante fue el inglés. Inclusive hay una película, Las sufragistas, muy buena película. El segundo movimiento importante de las sufragistas fue el norteamericano. En el caso de Colombia, el movimiento sufragista empezó en 1930. ¿Por qué sucede, mis estimados estudiantes, que de 1886 a 1930 hubo la famosa República Conservadora? Todos los gobernantes pertenecieron al Partido Conservador. ¿Qué les suena a la fecha 1886? ¿Qué han escuchado de esa fecha? ¿Alguien recuerda que hablan? La fecha 1886 la contraponen a 1991. ¿Nada, nada? La Constitución creo que era, profe. Ah, muy bien. ¿Quién habló para hacerse acreedor a una décima más? Steve Guastumal. Steven Guastumal, 0 y van 2. Ya, claro, 1886 es la constitución, la anterior constitución a la actual. La actual constitución que nos rige es la constitución de 1991 y la anterior fue la de 1886 y fue una constitución macabra, digámoslo, excluyente, criminal, porque
sobre la Constitución del 86 legitimaron la masacre de las bananeras. Sobre la Constitución del 86 legitimaron satanizar el Partido Liberal y el Partido Comunista, etcétera. Bueno, entonces, ese movimiento, ese gobierno conservador empezó con Rafael Núñez en 1886. Rafael Núñez fue liberal, pero se troncheteó y se volvió conservador. Y llegó hasta 1930. Fueron 44 años de gobiernos conservadores, atroces. En el 30 ganaron los gobiernos liberales y hubieron 4 gobiernos, del 30 al 46. Pero en el 45 le dieron el segundo golpe de Estado a López. Los 4 gobiernos fueron Olaya Herrera, Alfonso López, Eduardo Santos y repite Alfonso López. Pero le dieron el golpe de Estado y él no terminó. Él acabó el gobierno liberal en el 45 y ese gobierno fue un respiro para el pueblo. Y ahí, en el 30, cuando entró el primer gobierno de esos 4 liberales, después de 44 años de conservadores, empezó la lucha de las mujeres. Pero escúchenme bien, las mujeres en Colombia pudieron votar. A ver, si hablamos de compositoras LGTBI y nos encontramos con Ethel Smith y hablamos de sufragistas, pues tengo que traerles aquí al computador a la mesa el tema del sufragismo en Colombia, porque les he dicho que los conocimientos no los podemos dejar en la lejanía temporal o en la lejanía geográfica, tenemos que contextualizarnos a nuestra realidad. Entonces, ahí empezó la lucha de las mujeres, pero las mujeres pudieron votar desde 1853 hasta 1886, cuando empezó el gobierno conservador, los gobiernos, la República Conservadora, pudieron votar. ¿Quién les quitó el derecho a votar a las mujeres? Los gobiernos conservadores. En el 86 entró Rafael Núñez y les prohibió el derecho a votar. Y volvieron a recuperar ese legítimo derecho en 1957. En 1957 votaron por primera vez las mujeres en el siglo XX, porque ya les habían prohibido en 1886, ¿no? Ahí volvieron a votar en el 57. Bueno, pero entonces un dato importante es que antes de 1853 a 1886 sí pudieron votar. Luego les prohibieron los gobiernos conservadores y después de una lucha desde el 30 hasta el 57 llegaron otra vez a tener su derecho. Bueno, entonces ella fue una compositora de alta envergadura, una gran compositora, porque componía, como la diapositiva lo dice, óperas, obras corales, instrumentales, también sinfonías. Y si hablamos de óperas, sinfonías, estamos hablando de obras muy estructuradas, ¿no? Muy grandes. Lideresa del movimiento sufragista inglés, ya lo hemos dicho. Su compromiso por la causa femenina, aquí vamos a hablar de la obra más conocida de ellas, la Marcha de las Mujeres. Entonces, la Marcha de las Mujeres es una marcha vocal, a 4 voces, coral. No es erudita esta obra, de grandes dimensiones, no, pero sí muy, muy significativa, porque esta obra pasó a ser la obra representativa de la lucha de las mujeres en Inglaterra y después de la lucha de las mujeres en otros países, trascendió a otros países. Eso es la Marcha de las Mujeres. Es como acá, en la protesta del 2020, 19, en las protestas del 2021, en abril, el tema que identificó la protesta fue el Duque Chao. Entonces, yo los recuerdo a ustedes o a los de otros semestres por las calles de Pasto, gritando, Duque Chao, chao, chao. Asimismo, la Marcha de las Mujeres se convirtió en la pieza insignia. Por eso les digo, no era una obra de dimensiones grandilocuentes, pero sí muy significativa. Aquí se continuó leyendo la diapositiva, que se convirtió en un himno que corearon militantes en toda Inglaterra y más tarde fuera de Inglaterra. Smith también defendió otra causa, pero esta causa en privado.
y era una causa aún más controversial que buscar el derecho al voto. Esa causa era su atracción hacia las mujeres. Entonces, Smith era proclive a grandes pasiones románticas, la mayoría de ellas con mujeres. Ella solo tuvo un novio y el resto fueron novias. A ese novio, llamado Harry Brewster, le envió una carta y en esa carta le decía: más sencillo para mí es amar mi propio sexo apasionadamente que al tuyo. Dentro de sus grandes amores, ella se enamoró de la gran escritora Virginia Woolf, eh, quien expresó que eso había sido como un cangrejo gigante que la había capturado, la había apresado. Eso es, bueno, Esther Smith, ¿qué más podemos decir? La actividad de las sufragistas inglesas fue una actividad con medidas de hecho. Ellas destruían cosas, porque ellas se basaban en el siguiente análisis. Si un banco no es para las mujeres, entonces destruyámoslo. Si una empresa no recibe mujeres, entonces no nos sirve, destruyámosla. Si esta parte de la sociedad, de la ciudad, no está permitida para mujeres, no nos sirve, destruyámosla. Entonces ellas destruían muchas cosas y eso llevaba a que la policía las capture y las lleve a la cárcel. Ella estuvo en la cárcel y cuando estuvo en la cárcel, desde su celda sacaba los brazos y con un cepillo de dientes dirigía a las mujeres que se encontraban en las otras celdas o que sí les permitían salir a los corredores, a los patios. Desde su celda ella dirigía a las otras mujeres que se encontraban privadas, desafortunadamente, de la libertad, en una acción, pues, desafiante al sistema. Bueno, compuso una ópera también muy conocida, entonces hemos hablado de la Marcha de las Mujeres, hablamos también de otra obra muy conocida de ella, es una sinfonía coral, como la Novena Sinfonía de Beethoven, una sinfonía coral con solistas, tenor y un bajo agudo de solistas. Esa sinfonía se llama La Prisión, entonces está en homenaje a los presos políticos y en homenaje a ella misma, que también estuvo desafortunadamente prisionera. Entonces ahí hemos hablado algunos datos importantes de esta mujer, ¿no? Aquí la tenemos. Entonces, Esther Smith, subtítulo: componer por el derecho al voto, porque la denuncia del derecho al voto lo hizo desde la música. La denuncia a su libertad sexual no lo hizo solo, desde la música. Bueno, aquí la tenemos y vamos a escuchar la Marcha de las Mujeres.
Bueno, entonces ahí teníamos la marcha de las mujeres de Ethel Smith. Y también escucharemos un momento la sinfonía La Prisión. Pueden analizar que es superestructural, demuestra una destreza, una calidad musical, una calidad compositiva de esta mujer inglesa. Entonces, enseguida escucharemos la sinfonía La Prisión. Para soprano, bajo barítono, coros y orquesta. Pueden haber analizado el componente armónico, el componente expresivo, el manejo que ya tiene de la orquesta, de las voces, es excelente. Bueno, ¿alguna pregunta, opinión, algo? Sobre esta compositora. Bueno, entonces, ¿cuántos compositores hemos visto hasta ese momento? ¿Me recuerdan? Dos. Dos, ¿no? El primero, Julius Etzmann y Ethel Smith. sí, los dos, ¿no? El primero, ¿de qué país? Primero es de Estados Unidos, Ajá, y la segunda, del Reino Unido. del Reino Unido. ¿Quién habló en este momento? Andrés Felipe. Yo. Andrés Felipe Agustín, ¿no? Ujú. 0 y van 2. Listo, muy bien. Y ahora estudiaremos al tercer... bueno, aquí está la marcha de las mujeres, un pequeño error, disculpas. Escribí 2 veces la segunda estrofa, entonces me permito la traducción de la marcha de las mujeres que ustedes escucharon. Tanto tiempo vivimos temerosas de la luz del cielo. Fuertes nos alzamos por fin, sin miedo, una confianza y una nueva visión. La fuerza con su belleza, la vida con su deber. Oíd la voz, oídla y obedeced. Nos llama y nos guía. Abrid vuestros ojos al resplandor del día. Y leamos también la siguiente estrofa. La vida y la lucha son la misma cosa. No podréis ganar sin osadía y fe. Adelante, adelante. Lo que ya habéis hecho os ha preparado para la tarea de hoy. Firmes en la alianza y retando con la risa. Reíd con esperanzas, porque el final llegará. Marchad, marchad, muchas como una sola, hombro con hombro, amiga con amiga. Bueno, ahí están 2 he leído de las 4 estrofas de la marcha de las mujeres. Bien,
Y llegamos a nuestro último compositor en esta clase titulada Compositores LGTBI. Hablamos de Francis Poulenc, francés. El subtítulo dice mitad hereje, mitad monje, porque él fue una persona muy creyente, católico, pero eso no le impidió objetar algunas cosas de la sociedad, como las normas que satanizan la tendencia sexual o también malos enfoques de la religión. El estudio de este compositor, Francis Poulenc, recuerden que O-U suena U en francés, Poulenc, Francis Poulenc. Este compositor tiene dos facetas, ¿no? Una muy rebelde y otra muy creyente. Eso lo coloqué en dos párrafos. ¿Para qué? Para mirar esa disyuntiva de Poulenc y poder medir el choque entre esas dos personalidades. Entonces, me voy a permitir leer. Dice: la historia de la música nos muestra que fueron muchos los compositores que dedicaron buena parte de su repertorio a exteriorizar su profundo sentir religioso. Eso lo miramos, hubo una unidad que miramos sobre música sacra y música profana. Bueno, continúo. Uno de ellos fue Francis Poulenc, quien encontró en el cristianismo católico un refugio. Su vasto catálogo de música religiosa cuenta con obras como Diálogo de Carmelitas, que es considerada una de las óperas más sobresalientes y conmovedoras del siglo XX, y que nos expone el lado más espiritual del compositor. En ella se cuenta la historia de un grupo de monjas que fueron sacrificadas en nombre de la Revolución Francesa, que persiguió y prohibió los oficios de esta comunidad. Bien, entonces, aquí hace notar la visión, el carácter religioso de Francis Poulenc. Pero sucede que yo les había dicho que la pedagogía no puede ser abstracta, la pedagogía tiene que ser concreta. Por lo tanto, no puede quedar este término de Revolución Francesa en el aire. No sé si conozcan la fecha de la Revolución Francesa. ¿Alguien la recuerda de su bachillerato? ¿Recuerdan el año o aproximadamente? María José o cualquier otro. Fue en 1788, algo así. 1000 fue, 1000 sí fue, hasta ahí va bien. 700 también fue, hasta ahí va bien. 80 también fue, va bien. Le falló un añito, 1789, ¿no? Y esa fecha es importante para toda nuestra cultura occidental porque cambió el rumbo político, el rumbo de gobierno del mundo occidental, la Revolución Francesa. Pero sucede que la Revolución Francesa terminó matando a sus mismos gestores, a las mismas personas que la concibieron, que la originaron, que la crearon, por decirlo así, los terminó matando. O sea, se repitió el mito griego de Saturno devorando a sus hijos. Y aquí les comentaba a sus compañeros de los otros grupos, citaba esto en una pregunta que le decían a Petro, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa terminó matando a sus propios creadores, entre ellos a Robespierre. Robespierre ejecutó a muchas personas y al final a él también lo llevaron a la guillotina y lo mataron. A Petro, cuando le decían que por qué habría espacio a ciertos grupos políticos, él decía, es que yo no puedo ser un Robespierre, porque o sea, él no puede matar, anular, no utilicemos esta figura poética, sino él no puede anular grupos políticos como si fuera la Revolución Francesa para después él mismo salir perdiendo. Él tiene que abrir las puertas porque si no las abre se volverá a sacar 8 millones de votos y se volverá a perder. Él tiene que abrir las puertas para que haya más votos y ganar.
Lo que sí, él conserva sus centros, columna vertebral, los que entran se unen a él, mas él no se une a los otros grupos, o sea, su esencia sigue siendo la misma. Bueno, eso para explicar lo de la Revolución Francesa. Eso sucedió ahí. Bueno, y ahora leo el segundo párrafo. El segundo párrafo dice lo siguiente: Poulain era también un músico con un buen sentido del humor, atrevido y de una personalidad polémica y rebelde. En su ópera, me disculpan el título, Los senos de Tiresias, estrenada en Primera Guerra Mundial, su personaje Teresa cambia de sexo para obtener el poder entre los hombres y alterar los desequilibrios de una sociedad patriarcal y militarista. Sin tapujos en lo que respecta a su sexualidad, pues no guardaba pudor al momento de relacionarse afectiva y sexualmente con hombres y mujeres. Por eso Poulain fue tachado de mitad monje y mitad hereje. Sin embargo, para otros, su vida y obra es una clara muestra del significado de la palabra armonía. Miren qué importante aquí. Esa palabra tan musical, armonía, la toman para significar una armonía social. La armonía que tiene que ver con los acordes, con las consonancias, bueno, también con las disonancias, tiene que ver con la afinación, no solamente con la parte de acordes, tiene que ver con la afinación, la armonía tiene que ver con el balance, la armonía tiene que ver con el mismo acabado de una obra. Eso aquí se lo pone como una armonía social. Poulain, además de armonía musical, promovió una armonía social porque era una persona de mentalidad abierta, como lo son ustedes, que se configuran en la esperanza de una sociedad mejor. Ustedes no estigmatizan, ustedes son acción, ustedes son actuantes, ustedes jóvenes son el buen futuro de Colombia. Tienen ese compromiso sobre sus hombros, compromiso de que no va a quedar superior a sus capacidades, porque, repito, son personas de mentalidad abierta, muy actuantes, muy activos, ¿no? Entonces, a cambiar este mundo, a conseguir un mundo mejor. No les puedo decir qué camino, por el mismo respeto, porque mi posición como profesor me lo prohíbe, pero ustedes ya sabrán cuál es el camino para una Colombia mejor, políticamente, religiosamente, socialmente, económicamente, etcétera. Que ojalá cambien las cosas en este mayo, elecciones, o en agosto, con el nuevo presidente. Ustedes tienen todo el criterio. Bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos. Esa ópera ya no va a ser una ópera en el sentido de las óperas italianas. Mirábamos como ejemplo de ópera algunas cositas muy pocas de la Traviata. Esa majestuosidad de la ópera y seriedad inclusive, ¿no? De la ópera italiana ya no va a ser la que se mira en las óperas del siglo XX, como en esta ópera de Francis Poulenc. Va a ser atrevida, va a ser con tinte de humor y con una reflexión y una sátira social muy grande. Entonces, enseguida, en un momentico, escucharemos alguna parte de esta ópera que dice que su protagonista Teresa cambia de sexo para poder obtener el poder entre los hombres y alterar los desequilibrios de una sociedad patriarcal y militarista, ¿no? O sea, muy vertical. Bueno, y los últimos dos renglones de esta diapositiva dicen lo siguiente. Bueno, retomo. Sin embargo, para otros, la vida de Poulain y su obra es una clara muestra del significado de la palabra armonía, una en la que cada persona valora las diferentes expresiones humanas y en donde nadie más, en nombre de alguna doctrina o ideología, sea perseguido, prohibido o sacrificado. Esta última frase suena muy profética y muy similar a algunas frases utilizadas en 100 años de soledad. La voy a repetir.
Una armonía en que cada persona valore las diferentes expresiones humanas y en donde nunca jamás, en nombre de alguna doctrina, ideología, tendencia, sea perseguido, prohibido o sacrificado. Ese es un ideal que debemos de buscar. Porque si la cátedra no se dirige a conseguir un mejor país, pues mejor apaguemos y vámonos. ¿Para qué unos conocimientos que se los va a guardar en una biblioteca, en un archivo, en una memoria? No, esto tiene que conducir a un mejor país, a una mejor sociedad. De lo contrario, guardemos y vámonos, no estamos haciendo nada. Pero como aquí es diferente con ustedes, jóvenes de gran criterio, entonces continuamos esto. Bueno, vamos ahora a mirar las imágenes de Francis Poulenc. Ellas son, aquí están dos fotografías de Poulenc, mitad hereje y mitad monje. La fecha de nacimiento es muy fácil porque es un año antes del siglo XX. Él nació en 1899 y murió en 1863, Francis Poulenc. Y escucharemos unos apartes de su ópera Los senos de Tiresia. Miren claro, los números son atrevidos. Se llama Bueno, suficiente esa audición. Entonces, con esto hemos terminado los tres compositores para la clase de hoy. Compositores LGTBI. Bueno, los escucho en este momento a ustedes. ¿Qué dicen? Ajá. Bueno. ¿Algún aporte? Aquí tenemos a 3 señoritas y 4 caballeros. Entonces empecemos preguntando a un caballero. ¿Quién está detrás de Music Art? Necesito saber para poderlo registrar bien en la lista. ¿Quién está detrás de Music Art? Bueno, parece que no está en clase, entonces igual, así no se sepa el nombre. Por favor, Angélica Hernández, ¿recuerda cuáles fueron los 3 compositores que miramos el día de hoy? Sí, Julius
Stedman, Ethel Smith y Francis Poulenc. Poulenc, muy bien, felicitaciones. ¿Quién quiere decir una obra de Julius? ¿Quién del primer compositor? ¿Quién quiere Guerrillero mencionar? Gay. ¿Cómo? Guerrillero Gay. Eso, Guerrillero Gay de Julius Eastman. Esa intervención no fue asignada por mí, ella intervino libremente. Habló Angélica Hernández, ¿no? Sí, Cuando les profe. pregunto yo, pues no cuenta, pero cuando interviene por iniciativa, sí cuenta. Entonces, muy bien. ¿Quién me dice una obra de Ethel Smith? La marcha de las mujeres. La marcha de las mujeres, muy bien, señorita Tatiana Ceballos. Eso, muy bien. Entonces, esa marcha de las mujeres ya saben que existe, la pueden tomar para un día de la mujer, cuando ustedes sean profesoras de un colegio o estén practicando, o para proponérsela a su profesor de coros. Profe, yo sé que existe una obra coral muy bonita que es la marcha de las mujeres. ¿Por qué no la montamos en práctica vocal, en coros, etcétera, ¿no? Bien, y una obra de Francis Poulenc. Muy bien, Felipe Agustín. Entonces, solo iban tres, Felipe Agustín. Bien. Ajá. ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Sobre todo este mundo, la cátedra de género, la discriminación que han tenido las mujeres, y igual la discriminación que ha tenido la población LGTBI en general, desde lo académico o lo popular. Por ejemplo, en lo popular, hoy en día ya hay textos, ¿no? Textos que reivindican Madonna, Lady Gaga, el mismo Gran Varón. ¿Sí recuerdan el Gran Varón? Que si no estoy mal es de Willy Colón. ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe. No se puede concebir. Escuchémoslo para que analicemos la letra, porque necesito hacer 3 claridades antes de que finalice la clase. Entonces lo voy a buscar aquí en YouTube y lo vamos a escuchar, el Gran Varón. Y ese lo podemos dejar para la despedida, porque pues, es parte de la academia, ¿no? Es parte de las clases que hemos hecho. El Gran Varón. Entonces, saco aquí y comparto pantalla, ¿no? Ojalá. Profe, Diga. profe, lo que pasa es que tengo muy mal el internet y a ratos no lo escucho. Ya, vamos a escuchar un tema de música popular para analizar un aspecto, para analizar algo. Bien, entonces vamos a escuchar un tema para analizar una cosita por ahí. Profe, Diga. profe, el que aparece como Music Art, Roberto Carlos Salazar de pronto. Sí, pero ahora rato no me contestó usted. Sí, lo que pasa es que tengo mal el internet y a ratos no lo escucho, profe. Sí, entonces, pero está el chat, ¿no? Ajá, Está el chat vale. para contestar y por chat. Entonces, escuchemos el Gran Varón. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando
cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartelón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No te vayas por ahí, a la naturaleza, varón que nace, mamá, no me interesa. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué encuentran ustedes de incoherente en este tema? Algo que no aplica, algo que no está bien. ¿Qué encuentran? El texto. Escucharon la obra y escucharon el texto. En esto hay que tener mucho cuidado, porque la persona no puede ser coherente. La persona puede estar diciendo, yo tengo mi mentalidad abierta, pero en realidad no. Entonces, aquí hay una incoherencia en este tema. ¿Cuál será? En donde dice, tal vez es donde dice que no se puede corregir a la naturaleza. Exactamente. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y voy a explicar esto desde algo diferente a la cátedra de género. Decía el señor William Ospina, el escritor William Ospina, gran escritor colombiano. Algunos dicen que será como el sucesor de García Márquez, guardando las proporciones. Él decía, hay gente que se la da de nacionalista, de amante de su país, de validador de su país, pero sin embargo tiene estas expresiones, decía William Ospina. Dice, uy, qué hermosos los paisajes de Colombia. Para mí los paisajes de Colombia son los únicos, son hermosos, yo los valoro. Qué lindos los paisajes de Colombia, se parecen a los de Suiza. Pero por favor, dice que es nacionalista, regionalista, pero sin embargo los está superditando a los paisajes de Suiza. Sí, entonces eso es una incoherencia. Qué bonitos entonces no son bonitos por ser colombianos, sino porque se parecen a Suiza, o sea, pone a Suiza por encima de Colombia. Si no se parecieran a Suiza, entonces no son bonitos. Entonces eso hay que tener cuidado en las incoherencias, porque hay personas que dicen, no, yo soy una personalidad de mentalidad abierta, pero en realidad obra de otra forma. Entonces, este tema dice, no se puede corregir a la naturaleza, lo que sale doblado, jamás su tronco endereza. Eso no es así. O sea, que ellos son una equivocación. Ellos son una equivocación de la naturaleza. No, no es así. Ellos son tan normales como todos los seres humanos, ¿no? Los que sean, no sean, los que somos o no somos, de una forma u otra. ¿Sí? Y otra incoherencia que suele suceder en este campo es cuando dicen, es que yo los acepto a los homosexuales, a los LGTBI. Por favor, ¿y ellos acaso le están pidiendo permiso que los acepte? ¿Acaso usted es el que da la validez? ¿Acaso usted es el juez? No, ver la cosa normal, ¿sí? Cuando la persona dice, no, es que yo acepto a los LGTBI, es que yo les doy validez, ¿no? Eso no es así. Eso no es así. Entonces hay que tener cuidado en las expresiones para ser preciso. Bien. Bien, jóvenes. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otro aporte?
Algo más, a ver, le pregunto. ¿A quién le preguntamos? A Oscar, no, a persona que no ha intervenido, a María José Ascultar. ¿Qué nos dice de estas 3 clases que hemos tenido? María José Ascultar. Se le cayó la señal. Bueno, le preguntamos a Danilo Delgado, ¿qué tiene que decir de esta unidad que constó de 3 clases? Danilo. Entonces Danilo no está. Estamos aquí en la asistencia que Danilo tampoco está. Danilo no está. No está. Bien. Ana Campaña tampoco está. Bueno, perfecto. Entonces, jóvenes, los que están ahí conectados en realidad, terminamos diciendo que hay una ópera de Beethoven en la que también hay un cambio de vestimenta trans, cuando la protagonista llamada Leonora se viste de hombre para poder ir a auxiliar a su esposo que está prisionero en una cárcel, un prisionero político. Entonces ella tiene que vestirse de hombre para poder trabajar en esa cárcel y estar cerca de su esposo y salvarlo. Entonces esa ópera es de Beethoven, es la única ópera de Beethoven y se llama Fidelio. Entonces les comento que existe para que el que guste la pueda investigar, ¿no? En esa ópera de Beethoven también hay una manifestación trans, se llama Fidelio, la ópera Fidelio. Leonora cambia de vestimenta y se convierte en Fidelio. O sea, Leonora, mujer, y Fidelio, hombre, es la misma persona. Sino que Leonora se viste de hombre para poder ir a auxiliar a Florestan, que está en una cárcel, un preso no registrado, lo quieren matar, le han suspendido los alimentos y el agua para que muera, porque es un preso político, y poderlo desaparecer. Entonces, ahí se da otro caso, quien usted la pueda consultar, la ópera Fidelio de Ludwig van Beethoven. Bueno, mis estimados, entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, algún aporte, algo? La próxima clase iniciamos nueva unidad. Bueno, jóvenes, entonces, muchas gracias por su atención, muchas felicidades. Nos vemos la próxima semana normalmente. Las clases siguen normales. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, Bueno, entonces, muchas felicidades, que estén bien. profe, Hasta luego. profe. Ajá, diga. De pronto el que aparece así como Music Art es Roberto Salazar, ¿no? Yo ya llamé lista, en un momento registré lista, ¿no? Porque tienen que estar desde el inicio. Sí, estaba desde el ¿no? inicio, profe. Entonces, registré y hay personas que no contestaron. Entonces, por ejemplo, Danilo no contestó cuando yo lo requerí. Usted tampoco contestó, pero no se preocupe, después ya contestó, entonces no tiene ningún inconveniente usted, ¿no? Vale, no, lo que pasa es que no lo escuchaba bien nomás, profe, porque yo sí estuve en toda la clase. Bueno, digamos que sí. Listo, bueno, muchas felicidades, hasta luego. Vale. Profe, otra cosa más. Usted dijo que necesitaba la grabación ¿La grabación de qué? de la clase, de esta clase. No la pude grabar. Porque No, pero está... si la necesitaba. Es lo que le pregunto. Ah, ¿usted la tiene? Sí, pues en este momento. Cuélguela y me mande el link. Bueno, le agradezco mucho. Yo no sé por qué usted la pudo grabar y yo acá no. No, es que yo uso un programa externo para esta plataforma. Ya. Bueno, muchas gracias, Agustín. Bueno. Muchas gracias y felicitaciones. Agustín participó 3 veces, Steven 3 veces, Angélica 1 y Tatiana 1. Muchas felicidades. Chao. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe, y disculpe la pregunta, lo último. Hasta luego. Profe.
Profe, Ajá, diga. y me disculpo, una pregunta, la última era que se me hizo raro que no llamó lista, pero Yo ya llamé una lista, o sea, nosotros habíamos quedado al principio del semestre que se llamaba lista a los 15 minutos. A los 15 minutos ya deberían estar todos conectados o todos en el salón de clases, ¿no? Entonces yo llamé lista como a las 2:30, algo así. como a 15 las minutos 2:25 fue por más ahí. tarde. Entonces, quien Sí, profe, estuvo sino que, queda registrado, no sé quién estaría o no sé quién no estaría a esa hora. se me estaba cortando el internet, profe, y se me hizo raro, entonces se me salió en ese momento. Sí, a una persona se le cortó el internet. No, yo estaba Sí, fue a mí, pendiente desde el fue a mí. inicio, quién estaba y quién no estaba, ¿no? Se me estaba Las cortando, personas profe. cuando se les cae el internet me mandan un WhatsApp o me mandan, sí, porque hay otras personas que prenden el celular o el computador y se van y dejan ahí el celular y uno los llama y no están, ¿no?